como te habíamos prometido, tenemos invitados, que debe ser, lo decíamos cuando arrancaba el programa, y que la primera vez que le arranca una sonrisa al operador, que el operador es bastante hosco, digamos, sí, no le gusta tampoco socializar, ni mucho menos. Bueno, por eso está ahí detrás de la pecera, ¿no? Y pasa música, de eso se trata. Y musicaliza todo lo que tenemos que hacer acá. Pero es la única vez que le arrancó una sonrisa, será porque, bueno, es un candidato, ¿viste? La demagogia, qué sé yo. No, porque yo le reconocí que el tipo, con todo respeto digo, de tanto en tanto alguna vez me escuchó, o nos escucha acá en la radio, y cuando va en el auto, el tipo dice, qué buena música, que es el único de los pocos que dice buena música cuando yo me enojo con el operador. ¿Cómo anda Juan Salceda? ¿Qué dice? Ando muy bien, ¿cómo están ustedes? ¿Es verdad o no lo que digo? Pasa buena música y pasa música de gente que... Música verdadera hecha por personas verdaderas. Ahí está. Más allá del rock and roll y del palo... ¿Te parecía a Papo cuando le decía, usted, esto no es música, ¿no? Pero esa frase de Papo en el programa de Repeto, que se la decía a DJ Deró, no es una pavada, es un vaticinio. ¿Y cómo sigue después de esa frase de Papo? Conseguiste un trabajo honesto. Conseguiste un trabajo honesto. O sea, reivindique, me pongo de pie para... si lo vamos a nombrar al Carpo. Al Carpo, querido, que tiene un homenaje. Acá tenemos un... Espectacular el monumento. Hay monumento, sí. Tiene todo ese monumento. Tiene moto, moto, perro y una Flying B. Exacto. Que es una guitarra... Una guitarra de culto. Muy bien. ¿Cómo es esto de ese gusto musical para ser popular? ¿Vos sos del progresismo popular, radical? ¿Cómo hace? ¿Cómo se combinan esas cosas? Para una música que es con todo respeto, y lo respeto mucho ese gusto musical, pero no es popular, digamos, es un gueto, sería, ¿o no? No. Estoy totalmente equivocado. Totalmente equivocado. Arrancamos re mal la charla. Arrancamos mal y primero, el heavy metal ni el rock and roll es un gueto, muy por el contrario, es de la masa, igual que la Unión Cívica Radical. O sea, no sé por qué disparaste para ese lado, pero, o sea, no hay que confundir podríamos hacer un programa de la ideología y los géneros, ¿no? ¿Por qué no? Viste que el progresismo de ahora por ahí va con la música medio indie, medio... Sí. Bueno, no, esto es posta. Esta es música posta, música que tiene un sentimiento, que tiene algo para decir. Está bien. Y vos le encontrás ahí una afinidad con el radicalismo, decís. Sí, le encuentro una afinidad con las personas que sienten y que le revelan las cosas. El rock and roll es eso. Yo el radicalismo no lo veía como rock and roll. Lo veo más al peronismo como rock and roll. O a la izquierda. El peronismo... No. El peronismo tiene esa cosa, viste, que se quiere quedar con todas las cosas buenas. El día de sol, un día peronista. El asado, peronista. ¿Qué piola? ¿Qué es eso? ¿De dónde salió? ¿Quién dijo que era para ello? Bueno. No, pero sí es cierto que el rock and roll tiene esa cosa que te revela decir lo que te parece. Y bueno, la política o los partidos tradicionales, no quiero decir ni el radicalismo solamente, el radicalismo, el peronismo o el que sea, tiene eso. Y cuando mandé el mensaje ahí, el amigo que estaba musicalizando, había puesto un tema de Almafuerte, un tema de Iorio. Sí, eso a mí también me conmueve, porque a mí me conmueve lo que uno dice, no solamente el sonido. Ahí es donde se toca que los metaleros, ni hablar los metaleros de Tandil, nosotros cuando éramos chicos, nos gusta la Ralde también, que suena con la guitarra de nylon. ¿Por qué? Porque tiene algo para plantarse y para decir. Ahí está. Está muy bien. ¿Y qué tenés para decir? El radicalismo de la Unión Cívica Radical, no vamos a hablar del radicalismo de todas las cosas que pasan ahora, ¿no? De cómo lo sentimos nosotros. Sí. El radicalismo de Tandil, vamos a decir. Bueno, están teniendo el esfuerzo, vos decís, corregime si yo me equivoco, en lo que tiene que ver con el devenir, con el derrotero de esta campaña, corta pero intensa, entiendo que de eso se trata, a todos les pasa lo mismo, de alguna manera tratar de persuadir por un lado y esto de combatir, entre comillas, vos, insisto, vos sos el que está en la calle, me vas a corregir si es así, cada uno se mueve en un microclima, ¿no? De cierta apatía, que todavía no habría un clima electoral, vos me vas a decir si es así, y por otro lado esto de rescatar esta identidad que tenés vos, que a mí por supuesto que lo tiene el equipo de gobierno actual, ¿no? Ni que hablar del intendente Lungui, siempre habla de cuna y de tumba, pero vos también estás rescatando eso cuando pareciera ser que hay otra melodía, decía Axel Kicillof, canciones nuevas, y lo están matando todavía adentro, pero no, que hablando de que bueno, que parece que los partidos tradicionales ya no son la receta necesaria, que hay un descreimiento, bueno, tenemos el presidente que tenemos. Sí, yo creo que los partidos tradicionales están en crisis, la política como nosotros la entendemos está en crisis, lo que no quiere decir que no haya que rescatar ciertas cosas. La democracia, y sobre todo la democracia de los países grandes, necesita de las estructuras partidarias.
Y ahí podemos hacer algún tipo de análisis con lo que está pasando ahora. Yo a veces pienso lo que está pasando con el gobierno nacional y las industrias farmacéuticas y estas cuestiones que se están saliendo a la luz ahora, que la verdad que son bastante evidentes son los propios funcionarios los que mostraron lo que está pasando desde la agencia de discapacidad, las farmacéuticas, etc. Cuando vos tenés un partido político, independientemente de todo lo discutible que puede ser o lo trabajable que puede ser la transparencia de cómo se financia un partido político, tenés un organismo que te financia. Cuando vos venías así caído de un plato volador de un estudio de televisión, ¿quién te financió? Capaz que después tenés que hacerle los deberes a las personas que te financiaron para llegar ahí. Esa es una discusión que hay que tener en una democracia sana. Porque después vemos lo que pasa, ¿no? Yo creo... Convengamos también, Juan, que digamos, los hechos de corrupción existieron, existirán. Sí. Yo incluso puedo tener una mirada sobre el empecinamiento o la mirada que hubo para el anterior gobierno, todo lo que representó el kirchnerismo, digamos, pero que evidentemente la justicia también se expidió, y viene de un partido tradicional, digamos, los hechos de gobierno. Pero no pongamos blanco-negro, digo. Y también fueron financiados. Las estructuras, está bien, pero no. ¿Por qué en la dicotomía siempre el blanco-negro, del otro lado está el peronismo? Yo no soy candidato del peronismo. El radicalismo pasó en su momento también algunos hechos de corrupción, ¿no? Sí, 0,01% en comparación con lo que se habla. Y fueron hechos que fueron tratados, no ocultados, porque obviamente, bueno, la política se hace con personas y las personas tienen sus defectos, sus deslices, y la justicia está ahí para impartir justicia. Lo que digo es, cuando vos tenés esta cosa de que los partidos tradicionales están en jaque, la agenda de uno y las acciones que uno toma, si a vos te puso alguien, son o libremente de agenda o seguramente influenciada por los grupos que te pusieron en ese lugar. Cuando vos salís de la discusión transversal de que representás un espacio político que discutió de abajo para arriba, después pasa de todo, podemos hablar de lo que está pasando en la política, por eso está en crisis, pero también ahí vos tenés una responsabilidad. No quiero usar la palabra doctrina porque es una palabra que muestra algo como un corset, pero sí tenés una pertenencia, una identidad en la que en teoría uno tiene que respetar. Y a mí me podés decir de a tu lado 18 ejemplos de partidos tradicionales o de espacios políticos desde la corrupción o que han torcido. Bueno, está bien, estábamos hablando del radicalismo tandilense, nosotros representamos eso porque lo creemos. Entonces... No queremos que nos contrapongan con cosas que nosotros somos un ejemplo en sí mismo de lo que pensamos y de la coherencia que tratamos de tener, después con un montón de errores, como cualquiera. Ya vamos a meternos de lleno, por supuesto, en lo que tiene con la campaña, pero está interesante también tu pensamiento político en ese caso, y esto, reitero, de tu defensa que haces de la UCR, de lo que representan los idearios radicales. ¿Qué les pasa al radicalismo que trasciende, digamos, porque tiene muchos distritos fuertes, ni que hablar Tandil, por supuesto, y de hecho lo utilizan como modelo, lo utilizan en buen sentido, digamos, lo citan como ejemplo de modelo, pero que trascienden, digamos, de la frontera acá de estos distritos, digo, no solamente el territorio bonaerense, pasa en otras provincias, y se empieza a diluir, no tienen candidatos potables, terminan siendo cola de león con suerte. Es muy complejo porque obviamente la gestión es difícil, la realidad de los distritos son distintas, las alianzas o las conversaciones para llegar al gobierno o a la gestión en los distintos distritos son distintas. Si vos ves hoy el radicalismo, que por más que nos quieran poner como que no existimos, que medimos el 2%, todas estas cuestiones que se... Bueno, pasa también, el resultado después del electoral del cese. Yo no sé si están así, pero lo podemos discutir. Pero digo, esos sellos que parece que no existimos, el radicalismo gobierna 5 provincias. No sé, ¿el PRO gobierna 5 provincias? No. Bueno, la Libertad Avanza tampoco. Bien, entonces, las 5 provincias del radicalismo, los esquemas no obedecen a un eje nacional, sino que la realidad de Chaco es distinta que la de Corrientes, que la de Santa Fe, que la de Mendoza y que la de Jujuy. Entonces, yo entiendo la complejidad, no estoy acá en esta silla en Tandil, un concejal, para decir hacia dónde va, pero yo sí sé cómo entiendo el radicalismo y lo que quisiera que sea, o por lo menos lo que trabaje para hacer, no para ganar, sino para hacer, que representa y que represente algo reconocible en la gente. Hoy, ese sello que parece perdido, y lo entiendo por una cuestión de magnitud, en Tandil está vigente, y es la gema de un proceso exitoso y de una gestión exitosa y transparente, que se financia con el aporte de sus propios funcionarios, que bueno, me parece que eso
esa coherencia, a mí me gustaría que el radicalismo la replique, no que me muestren que en otro lado es otra cosa para que... Porque yo estoy en Tandil, yo me metí a la política por Tandil. Era radical de antes igual y he votado radicales que no me gustaban tanto y he votado otras cosas que me gustaban menos, pero me parece que Tandil es un ejemplo de que el Partido Radical es un partido que con la misma bandera de antes sigue siendo moderno y gestiona una ciudad moderna con perspectiva de futuro. Entonces no me alcanza que me digan lo que me digan. También, de alguna manera, Lilian, vos relativamente poco asumiste una responsabilidad pública, primero ya ocupando el consejo y ahora por una reelección en la banca y encabezando nada más y nada menos que la lista, pero ya el propio Lunghi parecía un perfil hasta, te diría, vecinalista en esto de que también no lo representaba a nadie a nivel nacional o con alianzas que no comulgaban y que terminaban aceptando por ser orgánicos o por tener candidatos que terminan siendo un ancla, ¿no? Y por eso, digamos, hasta la estrategia termina siendo local. En esta oportunidad, esta elección puntualmente, más allá que están lidiando, por suerte lo hablábamos con Julio Echeverri oportunamente, con Froli, estuvo hasta también hace un poquito, daba cuenta de esto de ustedes, la necesidad de focalizar solamente en Tandil, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver con una estrategia de decir, bueno, pensemos en Tandil y que no nos quedar preso de esa polarización que algunos quieren nacionalizar la campaña, o de una convicción, digamos, de que Tandil, o que también tienen y aceptan que tienen candidatos, con todo respeto, sí, flojos en cuanto a las mediciones, al menos a nivel provincial en este caso, ¿no? Creo que es un poco las tres cosas, porque no son excluyentes, digamos. Primero nos focalizamos en Tandil porque esta es una elección de Tandil. Y los temas que vamos a discutir son temas netamente de Tandil. Entonces, cuando uno importa consignas nacionales, porque también esas son estrategias de los otros espacios, para transmitir un mensaje que tiene una connotación nacional, no de Tandil, yo tengo la obligación de decirlo, porque estamos discutiendo cosas de Tandil. Te puedo dar un ejemplo. Por ejemplo, si vos te parece que la plataforma de La Libertad Avanza te puede ayudar a traccionar votos a nivel Tandil, yo le quiero decir a los tandilenses que los concejales de Tandil no van a contener el precio del dólar ni a modificar las variables macroeconómicas de este presidente, pero que sí tiene que ver con Tandil, que la ruta 226 queda fuera del tramo, que se va a licitar para una gestión privada y que la dejaron adrede afuera. Eso es un tema de Tandil. Si Sebastián Pareja puso el gancho para que finalmente la toma de la movediza quede legitimada el RENAVAP cuando no debería haber quedado, eso es una agenda de Tandil. Entonces, yo quiero decirle a los vecinos de Tandil que en algún momento pensaron en votar a La Libertad Avanza, que La Libertad Avanza en Tandil es eso, no es el dólar no sé, porque ni siquiera sé si lo tienen controlado, pero digo, hay una cuestión de realidad ahí. Y en términos identitarios, no es la primera vez que venimos con candidatos que no son taquilleros, ni con boletas que no son taquilleras. Y nosotros nos ponemos en ese lugar porque somos radicales y somos la Unión Cívica Radical de Tandil. Hemos sido orgánicos a las cuestiones de nuestro partido cuando tocó, más allá de que dimos la discusión de lo que nos parecía y de lo que no nos parecía, y cuando no tocó, nos toca encabezar un espacio en el que pretendemos decirle a los tandilenses, y en algún punto eso sí va anclado a lo nacional, pero en Tandil es mucho más táctil para la gente, mucho más visible, que nosotros proponemos un modelo de gestión, un modelo de hacer política y un modelo de ciudad que está alejado a los dos extremos, que son el kirchnerismo y La Libertad Avanza, que a la postre tienen elementos en común muy notorios y que nosotros los discutíamos antes y los discutimos ahora. Entonces nosotros tenemos la obligación de decirle al vecino qué pensamos para que nos elija. Hoy Montenegro estuvo acá en la ciudad, candidato de Libertad Avanza, justamente intendente de Mar del Plata, candidato a senador, encabezando la lista de Libertad Avanza, diciendo que si, un tiro por elevación, lo interpreté yo, capaz que muy forzada mi interpretación, diciendo que los que no estaban en ese espacio terminan siendo funcionales al kirchnerismo. Hay otros, incluso candidatos ahora de listas, no sé, cito a Nicolini, por llamar algunos, del Ateneo, señalaban de que ustedes estaban, hemos hablado incluso en otras conversaciones acá. Acá no, es la primera vez que me invitas. Por teléfono, ¿no? Sí, hemos tenido algún diálogo diciendo que los criticaban o los señalaban como que tenían una alianza con el kirchnerismo en la actual conformación del Consejo. Bien, son dos aspectos distintos de un mismo argumento que termina siendo bastante simplista, bastante reduccionista, y quizá
penetre en la sociedad o no, pero yo no comulgo con ninguna de esas dos ideas. Primero que lo que refiere Montenegro, de que cualquier cosa que no sea funcional al kirchnerismo está bien, eso de definirse por la oposición, yo no estoy de acuerdo. Porque a mí no me asusta el cuco del kirchnerismo, me asusta el cuco de la Libertad Avanza, que es gobierno. Están mirando todo el tiempo al kirchnerismo porque no saben qué decirle a la gente. El kirchnerismo ya gobernó, ya no es gobierno y ya perdió. Entonces, todo lo que no es kirchnerismo, a mí no me va eso. Yo tengo muchas diferencias con el kirchnerismo y algunas visiones en común. Ahora, no sos gorila, como dijo. No soy nada gorila. Y estoy extremadamente en la vereda opuesta de la Libertad Avanza por varias cuestiones. Por el modelo de país que propone, por el modelo de comunidad que propone y por el vínculo en las instituciones de la democracia. Entonces, a mí yo no voy a ir ahí solo porque del otro lado está el kirchnerismo. Y yo, a diferencia de lo que dice Montenegro, que está bien, que él empezó en un partido que se llamaba Propuesta Republicana. No sé dónde están. Yo me identifico más con algunos de los cuadros del PRO que se plantaron y dijeron, el PRO no nació para esto, para que Karina Milei nos diga dónde tenemos que ir y de qué color nos tenemos que poner la remera. Entre las cosas más leves que puedo decir. Si Montenegro no tiene un conflicto él cuando pone la cabeza en la almohada con eso, está bien. Yo no creo ni siquiera el PRO, que no es el partido que a mí me sentía representado cuando estábamos juntos por el cambio, me parecía que era un espacio que tiene que ir hacia el esquema de la Libertad Avanza. Creo que ahí hay intereses de otro tipo, pero está bien, son genuinos. Bueno, no sé, pero déjame que te diga algo. Sí. En términos de qué es funcional a qué, yo, y vos lo nombraste a los otros espacios que compartieron lista con nosotros en algún momento, o espacio en Juntos por el Cambio, nosotros le queremos proponer claramente a la sociedad de Tandil que somos la alternativa para cuidar este rumbo de ciudad y para soñar los próximos años hacia adelante. Y este esquema de ciudad, esta ciudad en la que vivimos, esta forma en la que se gestionó la ciudad con el intendente Lunghi, es diametralmente opuesta a esos dos extremos, que son muy similares en algún punto. Ideologías distintas, pero la praxis política es muy similar y se ve cada vez más similar. Entonces, a mi entender, un espacio como el que vos mencionaste, como Alternativa Tandil o el PRO, es funcional a esos extremos, viniendo a combatir a un intendente por un encono personal, por una frustración personal. Alternativa no. Sí, a lo que nosotros pensamos de lo que tiene que ser la ciudad de Tandil, porque yo, escuchándolo tanto a Juan Manassoni como a Marco Nicolini, pienso que ellos están totalmente lejos del kirchnerismo, lo dicen cada vez que puede, y totalmente lejos de la Libertad Avanza, porque no quisieron ir ahí. Bueno, nosotros somos el esquema de gobierno ya conocido, con todos nuestros defectos y con la desaveniencia que puedan tener. Yo creo que el votante de Tandil tiene que entender que para no replicar en Tandil esa política de esos extremos, la opción es el gobierno del intendente Lunghi, de la coherencia. Es el gobierno que viene trabajando para hacer política de esa manera. Y creo que votar esos espacios es funcional a esos extremos. Así que, y lo digo desde qué lugar, lo digo desde un lugar ideológico que no me pongo a buscar a un enemigo, me pongo a ver por qué entré yo a la política, por qué uno entra a la política. Entra para hacer algo por la comunidad. De ninguna manera puedo estar representado por un presidente que dice que el colectivismo es malo, que pensar en el otro es malo, que cree en la libertad del individuo para cualquier cosa, aislado de toda norma comunitaria, de todo bien común. ¿Yo cómo puedo estar ahí? Y a la vez hemos sido opositores, adversarios históricamente del peronismo en cualquiera de sus facciones. Bueno, estamos parados en este lugar. Estamos parados en este lugar. Entonces, ¿quién es funcional a quién? Yo creo que Tandil tiene que elegir la coherencia de un gobierno y la forma de hacer política y la forma de escuchar y la forma de construir en conjunto, no de atropellar con el poder, vuelvo a los extremos. Y ese espacio, el espacio que garantiza que Tandil no se bandea ninguno de esos dos extremos, somos nosotros. Te ha tocado ya como concejal escuchar críticas también y reparos de uno u otro bloque opositor, justamente criticando lo que vos bregás como una virtud del gobierno que tiene que ver con el supuesto consenso y demás. Todo lo contrario, dicen que no hay consenso, que quieren meter cosas de prepo y algunas cuestiones o sugerencias que han hecho algunos ediles
de uno u otro sector de la oposición, reitero, generalmente no los escuchan y no los atienden a la hora de la corrección. No sé, ¿cómo podés decirlo vos como representante de justamente del Consejo? Lo puedo decir, pero también creo que hay datos que hablan por sí solos. La política del que está enojado siempre y ofendido no te lleva a ningún lado. Donde vos antepones tu frustración personal por el bien o por el fin por el que estás haciendo las cosas, empezás a perder el foco. Lo perdés, es como empezar a trastabillar. En un poquito bueno, 2 veces bueno, 3 veces, en un momento terminás. Nosotros somos minoría en el Consejo Deliberante, por lo cual todo lo que sucedió es a través del consenso. El consenso significa que uno va y discute, no que uno dice algo, vos venís y decís, che, yo quiero el mate con azúcar. Y yo te digo, no, es con coso. Y lo discutimos. Y si no sale como vos querés, no hay consenso. No, la resultante de las voces de todo, no es que yo propuse y no se hizo lo que yo quería. Porque ahí está la persuasión, la forma de construir. Y también no es solamente los temas. También la política es construir confianza. Que lo que se dice en un lugar se dice en otro lugar. Que vos tomás una decisión no pensando en una especulación propia, sino que vos este tema considerás que tenés que ir hacia ese lado. El hecho de fuimos, dijimos y no nos escucharon. ¿Cómo no lo vamos a escuchar? Si vos viniste y me lo dijiste, yo te escuché. Después sucede lo que vos querías, lo que yo quería o una resultante intermedia. Que tu conclusión de esa frustración sea no nos escucharon, es una interpretación errónea de la realidad, porque si vos fuiste, discutiste, estuviste y se logran los votos, todos los votos valen 1, que no termina siendo lo que vos querías, y además, seamos claros, digamos, con los concejales, terminan viendo como una frustración personal o como una derrota personal que el bloque del oficialismo, que nuestro bloque, el del intendente Lunghi, logre mayoría para hacer acciones de gobierno. Y se enojan por eso. Y te juzgan por eso. Yo cuando escucho eso, pienso, digo, estos espacios realmente se manifiestan como alternativa para gobernar Tandil. ¿Qué pretenden? ¿Que van a ir a una elección y van a meter 10 concejales de 10? Porque si no entendemos que primero es una obligación, porque además el consenso hace las cuestiones duraderas, que es lo que no pasa en Argentina. El consenso no es la búsqueda de los buenos modales porque queda bien consensuar. Es que a través del consenso lo que sale perdura, porque lo arreglamos. Si yo te lo impongo, en el momento que pierda ese poder, es lo que le pasa a la Argentina. Bueno, Tandil transitó otro camino. Que vean con una frustración que el gobierno consiga los votos para el presupuesto, chicos. Habla mucho más de los dirigentes que del tema en sí mismo. O sea, que concejales que entraron en la lista del intendente Lunghi, que fueron parte de la gestión del intendente Lunghi, todos, porque en La Libertad Avanza, en el 2019, 5º periodo del intendente Lunghi, metió una concejal en nuestra plataforma política y un funcionario que ahora es concejal como director de bromatología. Ni hablar el espacio Alternativa Tandil, que estuvo toda la vida dentro de... ni hablar los ex Juntos por el Cambio, todos, menos el peronismo, comulgaron con este gobierno, pero no en el 2003 y ya en el 2007 me peleé. Hasta hace nada. Y ahora parece que ese grupo de legisladores no quiere votar el presupuesto. No es que de golpe miran el presupuesto y dice, che, toda la plata de obra pública va a ir para hacer una estatua de Papo nueva o una de Lunghi de 200 metros. Y decir, che, yo esta barbaridad no lo voto. Pero un presupuesto que viene con una coherencia y que es la hoja de ruta de un plan de gobierno que fue votado. Yo aplaudo la responsabilidad del peronismo en acompañar eso. Nosotros fuimos a buscar los votos del peronismo porque primero perdimos los de ellos. Si no, quizás no hubiéramos ido. Y el peronismo hubiera guardado su rol de oposición y de criticar. Ahora hizo lo mismo. Hizo oposición, criticó, pero tuvo la responsabilidad de decir, muchachos, sin presupuesto no le podemos pagar a los proveedores del municipio. No le podemos pagar los sueldos a los trabajadores de la municipalidad. ¿Eso querían hacer? ¿Afiliados de nuestro partido? Gente que compartió la lista con nosotros. Vos podés diferir. Mario Civalieri dijo en más de una ocasión en el recinto, si le tocara gobernar al peronismo, yo le votaría el presupuesto, porque creo que es la herramienta del plan de la gente que lo votó para que desarrolle en su ciudad el plan que piensan ejecutar. Después lo puedo criticar, pero le voy a dar esa herramienta. La verdad que me parece que, no sé, yo no voy a asesorar otros espacios políticos, pero
Cuando denuncian una alianza que no la hay, se discute tema por tema, y bienvenido sea. Mate por medio, sí, no puedo, dale, ¿por qué sí, por qué no? Pero cuando se discute en esa figura de esa falsa alianza que le quieren hacer a la gente, al electorado para confundirlo, ponen de ejemplo el presupuesto. Yo si estuviera de ese lado le diría, no, muchachos, elijamos otra cosa. El presupuesto no. Bueno, otro ejemplo fue la venta, ¿no?, del predio de Avenida Santa Marina, sí, que también lograron la misma alianza. Si es querés. que cada vez que el gobierno se planteó una estrategia fuerte, una acción importante, ¿no? Una parada de taxi o un cordón amarillo para descarga y descarga. Los concejales que entraron en la lista con nosotros, en la lista que arrastra los votos del intendente Lungi, porque esto no hay que desoírlo y la gente lo sabe, votaron en contra, porque votan en contra de Tandil. Con tal de votar en contra del intendente, votan en contra de Tandil. Vos sos nacido acá, yo también. Para mí el corralón de Santa Marina era el monumento a la desidia, era una cosa que en ese lugar. Y no es que lo vendimos para pagar cuenta porque tenemos deuda y le debemos a proveedores y no podemos pagar los sueldos. Lo vendimos para generar valor agregado. La joya de la abuela. La joya de la abuela, si la vendés porque debés plata en una apuesta, está mal. Pero si la vendés porque te vas a hacer una casa porque tuviste 2 pibes, estás creciendo. Nosotros vamos... Bueno, para ahí la discusión puede ser a qué se destina, digamos. Y se destina a generar suelo urbano y a tener infraestructura para tener nuestro propio músculo con la generación de asfalto y de cordón cuneta, que es una preocupación para los vecinos. Pero es que es claro, no es que hay que defenderlo, no es que estamos vendiendo para pagar que las cuentas en rojo. Bueno, pero hay otros sectores que pueden tener otra prioridad, por ejemplo, el playón logístico que ustedes lo prometieron y nunca lo hicieron. Pero no podés poner el playón logístico en el medio del centro. No, digo, ese dinero, invertirlo en eso, en otro lugar, digamos. Bueno, está bien. Podría ser. Sí, está bien. Pero bueno, son hojas de ruta, prioridades de un gobierno, no prioridades, sí, prioridades de un gobierno, que tiene por un lugar o por otro. No. Esa discusión. No. El gobierno tiene el polo logístico y la playa de camiones y está buscando la forma de hacerlo. Y 20 años, Juan. No, 20 años no son porque no está desde el primer momento. Y segundo, no me digas 20 años cuando nosotros teníamos el predio, el terreno y el diseño y después vino un juez y hizo una cautelar porque dice que ahí no se puede tocar. Bueno, y después vino un gobierno nacional que dice que eso lo va a rematar y lo va a vender porque son bienes ociosos del Estado. Estamos hablando del predio allá en la... Bueno, entonces, y los vaivenes de la economía, del dólar y de todo lo que pasó, que nos hace a nosotros a veces poner en prioridad la asistencia, el funcionamiento del municipio, la chiquita, la cercana, a las grandes obras que a veces tenemos dificultad. Lo vamos a hacer al predio. Quédate tranquilo que lo vamos a hacer. En estos 2 que quedan de gestión. No sé cuándo podamos, porque seguimos trabajando para hacerlo. A ver, bueno, vamos a hablar de eso porque tiene que ver con el tránsito, por ejemplo, ¿no? Sí, Un gran tema, y vos entiendo que te guste también, y está buenísimo hablar de política, de la coyuntura nacional y general, pero que también tiene que ver con los temas de los que en realidad también se tocan en el Consejo, de la cual vas a asumir nuevamente, por supuesto. Tuviste, y hablando de frustraciones, vos hablás de las frustraciones del resto, entiendo que también, no sé si para usted fue una frustración o no sé cómo lo toman, el debate de lo que vos formaste parte, incluso sos presidente de la Comisión de Transporte, del Transporte Público de Pasajeros, tanto te hemos hablado y consultado por el tema y debatido por la concesión en su momento, pero también lo que fue el pedido de mejoras para lo que hace la tarifa, para las subsistencias, según planteaba en la Cámara de Transporte, necesidad, y que terminaron en ese famoso necesidad de consenso, en ese caso no se dio, terminó siendo un veto del intendente Lungi. Un veto no. Perdón, un decreto. Un decreto. Gracias por la corrección. No, pero está claro. Digamos, entiendo que también para ustedes es una frustración eso, como concejales no poder haber arribado a algún acuerdo. No. Para mí fue un trabajo, mucha energía puesta, mucha energía, sobre todo por mí, yendo a todos lados, hablando con todos, me decían que bajaba y subía. No, ¿qué bajaba? Iba a todos los bloques. A que me digan sí, mañana no, y a que me quieran destripar pidiéndome cosas por un proyecto que no es un proyecto del gobierno. O sea, para mí el tema del boleto, que para mí es un tema ya terminadísimo, no hace más que mostrarle a la ciudadanía que ponen primero la especulación personal y política, el rédito pequeño, por sobre la problemática de Tandil. Porque nosotros tuvimos 3 meses y medio discutiendo esto. Y no es que no había un consenso, esto es lo loco de ese tema. La gente se tiene que acordar de eso. Sí, había acuerdo en la pregunta. Había un acuerdo, pero querían
una contraprestación de algo por un proyecto que no es del gobierno, sino que es un servicio público, no es una idea del gobierno subir el boleto. Era una herramienta que ya veníamos usando el IPC, que se había vencido y que había sido votada por unanimidad. Y ahora querían cuestiones a cambio que tienen que ver con el gobierno, con el financiamiento, con leyes que no son de índole de ordenanzas municipales. Un delirio atrás del otro. Y terminaron poniendo en jaque a la población y los estudiantes del otro lado de la ruta sin transporte, los trabajadores del hospital, de la clínica, del sanatorio sin transporte. Le pedimos las facultades delegadas, porque siempre tuvo este prurito, vos Guillermo lo conocés bien, che, yo no quiero aumentar, es antipático aumentar el boleto. Nosotros corrimos la especulación, pusimos el gancho primero, el bloque de la UCR vota por la corrección con IPC. Nos reunimos con los transportistas, con la Cámara, con los choferes, con las gremiales de los choferes, con los usuarios. Todos estaban de acuerdo, pero decían, yo te lo voto, pero ¿cómo me pedís si vos ya lo querés votar? Yo hice una metáfora, creo que fue en el programa, en el canal de la universidad. Dije, no voy a cambiar ni el color de un sub y baja por el boleto, porque no corresponde. Y hacía cara descubierta, entorpeciendo una tras otra. Cuando nosotros dijimos, si no quieren votar, deléguenle la facultad al intendente. No. Lo llevamos al recinto, puse sobre tablas. No. Hicimos un decreto del intendente. Cuando hicimos un decreto se lo dimos para convalidar. Digan sí o no. Si dicen que no, queda el boleto como está, pero aguántense el paro de transporte, la explosión de todo. No, nada. O sea, yo entiendo que el que gobierna toma decisiones, el que rubrica con su firma los convenios, las licitaciones, es el intendente. El pliego de transporte tiene la responsabilidad que el poder concedente tiene que asegurar la rentabilidad y la sostenibilidad de ese sistema, porque es un servicio público. Y ahí es donde sale la responsabilidad del intendente, que sin ninguna especulación, y habiendo analizado el tema, y habiéndose reunido conmigo, con los concejales, con el jefe de gabinete, con el secretario de gobierno, dijo, muchachos, vamos para adelante, lo hacemos, chau. Y a la gente, ¿qué le trajo eso? Alivio. Alivio. Cuando eso se resolvió, con todos los concejales de todo el arco político que no es la Unión Cívica Radical, sin haber sido capaces de tomar una definición, ni siquiera para rechazar el decreto del intendente, porque nadie dijo, che, el boleto está bien, quiero que hay que congelarlo. Hubieran conseguido los votos y eran mayoría. Después del todo siguen ahora con el fantasma de judicializar si el decreto. Muchachos, piensen que están hablando del transporte público para 50.000 tandilenses. A mí... Vos, según tu mirada, digamos, a mí políticamente, yo no sé si la gente lo ve. ¿Tomás el colectivo? No, acá no. No está bien eso. ¿Por qué no está bien? Y tenés que tomar el colectivo. Cuando sos presidente de la comisión, tendrías que saber para cómo funciona el servicio. ¿Cómo no voy a saber cómo funciona el servicio? Además tomé el colectivo toda mi vida. Cada vez me fui a vivir a un lugar donde el colectivo no llega. No te estoy diciendo que vayas todos los días en colectivo, pero una vez para ver cómo andan, si controlan la frecuencia. Pero nosotros lo vemos por ¿Y vos crees que funciona bien el transporte? Creo que puede funcionar mejor. Pero no va, sí, creo, pero pará, primero me haces esa chicana de tomar el colectivo y yo te la contesto con total sinceridad porque me parece altamente demagógico eso que se suben al colectivo una vez para mostrarse en colectivo. Yo usé transporte público toda mi vida en toda la ciudad del mundo donde viví, menos en Tandil. Por cercanía, será. Porque no llega a donde yo vivo. Y tengo que salir a laburar, no puedo caminar 45 minutos para llegar a la primera parada. Eso no hace, pero yo vivo pero no habla de mal del transporte que no llega a donde estás vos. No, es más complejo. Yo vivo en Don Bosco al fondo y yo llevé el amarillo hasta el Cristo de la Sierra, que igual me queda a 40 cuadras de mi casa, y la gente no lo toma. Y los de la línea amarilla me dicen, muchachos, me estoy fundiendo por esta prolongación que inventaste vos. Guarda con los temas. Guarda con los temas. Yo lo único que te digo es que si bien el servicio de transporte... Es una discusión enorme, porque también es cierto que no se promociona demasiado. Me consta que yo también vivo lejos. El servicio de transporte público puede mejorar, el servicio colectivo puede mejorar, pero también te digo algo. En un contexto donde el país se rompe y está todo roto, cada vez más roto, yo creo que el transporte público de Tandil está muy por encima de otras ciudades del mismo tamaño. Tiene 6 líneas, ahora tiene colectivos que están algunos cachuzos, pero otros están mejor. Tiene realidades de líneas que son superavitarias con otras que son deficitarias y tiene que ver con el recorrido. Lo que digo es que en esa discusión, para que el transporte funcione mejor, no se arregla desfinanciándolo, eso estoy seguro.
Y el tema también, ¿no?, que termina la discusión De eso siempre estoy en la seguro. coyuntura de la crisis, que si no le das, no subsisten, digamos, desaparecen, como pasó en otro distrito, eso es cierto. Desaparecen. Entonces no podés discutir otras cosas. Eso Desaparecen porque además hay una dimensión también que hay que tenerla presente. No es una multinacional las líneas de colectivo de acá. Son ex choferes, que algunos fueron un poco mejor y tienen parte en las empresas. Muchos de esos tienen determinada edad. Guarda que si nosotros rompemos el transporte público de Tandil sin un plan B, no sé cómo salimos andando al otro día. Por eso yo lo interpreté como altamente irresponsable. Hasta dónde llevaron la situación. Y ahí donde viene la responsabilidad del intendente, que dijo, esto hay que resolverlo. Y el que gobierna, gobierna. Y tiene lo que hay que tener para gobernar y para tomar una decisión. Y nosotros, obviamente, en paralelo nos asesoramos con los abogados del Estado y vimos que eso lo podíamos hacer. Después viene uno con la otra mitad de la biblioteca y dice que sí, y otro dice que no. Pero hoy los colectivos andan por el decreto del intendente, no por los que están haciendo una hipérbole de una consulta que nadie les pidió solo para decir, mirá el intendente cómo decretó. Si nosotros no gobernamos nada por decreto. Y fuimos 14 veces a la reunión de comisión de transporte, donde todos los concejales dijeron, es verdad, tienen que aumentar por IPC, pero yo para poner el gancho quiero tal cosa. Horrible. Juan, bueno, hablamos de transporte, entonces, de transporte público y en general el transporte. Es uno de los temas que sin duda el Consejo tiene que ser protagonista en eso a la hora de debatir, de buscar consenso. Obviamente la decisión siempre la toma el Ejecutivo. Sí, pero digamos, ¿qué es lo que ves como disparador, como necesidad a la hora de tratar el próximo periodo, entiendo yo? Yo veo que a veces el colectivo, el transporte público, el boleto es un tema tan fuerte que se termina comiendo todo el escenario, que lo que nosotros tenemos que discutir es el tema de la movilidad urbana, es cómo nos movemos en Tandil. Y eso creo que ahí que tenemos una deuda, pero no tenemos una deuda nosotros como gobierno que nos hacemos responsables de trazar el rumbo de qué pensamos y hacia dónde vamos. Tandil está viviendo un crecimiento vertiginoso que le trae tomar nuevas decisiones que son más de una ciudad intermedia, de una ciudad grande que de un pueblo. Y esas decisiones no se imponen. Se consensúan, se hace un plan, la gente va a entrar en periodo de molestia. Che, hay que venir todos en auto al centro. ¿Por qué es caro el estacionamiento medido? ¿Es un capricho o es para desalentar y resignificar el espacio público? ¿Vamos a tener medios alternativos de transporte? ¿Cómo nos vamos a mover? ¿Nos vamos a mover todos en un auto? ¿El auto es para venir y dejarlo 6 horas en el centro? ¿Vos trabajás y lo dejás 8 horas parado en la puerta de tu trabajo? Eso lo podía hacer antes. Hoy no se puede. Cuando uno toma ese tipo de decisiones, el tandilense se va a tener que ir acostumbrando a que hábitos que tenía de pueblo dejan de existir. Hoy restringís el estacionamiento en un lugar y sale el verdulero y te dice, ahora no voy a vender más. Pero no es así. Yo discuto con los vecinos en todos lados. No es así. Pero bueno, la gente la está pasando mal, viene de una crisis, viene de la pandemia, viene de un fracaso económico, ahora viene de una paralización de la economía y vos le parás al zapatero que ya no se puede estacionar en la puerta y el tipo le bajan la venta y dice, antes cuando paraban en la puerta de mi zapatería y hoy te compras una cosa de China y te llega a la puerta de tu casa. Se venden por plataforma, la gente camina, no en ningún lugar. Pero bueno, esas discusiones las tenemos que dar porque esto no sale de la imposición, sale de un plan. Y en ese plan, obviamente, hay gente que sabe, que estudia. Nosotros estamos trabajando mucho y estamos siendo asesorados en un plan de movilidad urbana, pero también se trata de entender los reclamos de los vecinos por esto, porque estos dolores de crecimiento nos van a traer aparejados cambios en nuestra conducta y lo vamos a tener que hacer. Por eso es largo el tema, que incluso va a hablar. Es un tema hermoso y es un gran desafío de Tandil. Un tema que, por ejemplo, relacionado con el transporte público, que si vos desalentás, digamos, la prioridad que tenía que ver con el estacionamiento era eso, desalentar el transporte privado para. En nuestra escala va a seguir siendo así. Tenés que potenciar el transporte público, digamos. Y no sé, por ejemplo, los trabajadores, que me incluyo, claro. Perdón ser autorreferente, pero que trabajamos de noche, el servicio se te corta. La discusión, Guille, del estacionamiento medido, que yo escucho la argumentación y me dan ganas de llamarlo y de soplarle. No estoy para maestro Ciruela, pero el estacionamiento medido es carísimo, el más caro del mundo, qué sé yo. El promedio del ticket de estacionamiento en la ciudad de Tandil es de 35 minutos. De 35 minutos. Esto es un dato. Entonces, eso quiere decir que el estacionamiento medido con ese precio funciona, porque es para que la gente venga, haga lo que tenga que hacer y se vaya. Si vos crees que porque trabajás en el ECO tenés que venir a la mañana, dejar el auto acá y irte a las 6 de la tarde y te mereces un lugar en el espacio público que es de todo, te va a resultar caro.
Pero el estacionamiento medido tiene ese precio específicamente para alentar esa otra cosa. Entonces, bueno, ahí hay una discusión conceptual. Vos tenés que priorizar el transporte masivo para las personas por una cuestión de medio ambiente, de salubridad, de seguridad, de la trocha de la calle, de la resignificación del espacio público y de las políticas que vos tomás. Nosotros con el Sumo auxiliamos figuras para todos como el pasajero frecuente. Vos no podés priorizar el tipo. Mi mujer es colega, es cirujana. Y nosotros venimos en un auto cada uno. Y todo el mundo hace eso. Y el que tiene un hijo adolescente sale el papá, la mamá y el pibe de 21 años tiene otro auto. Bueno, fue bueno mientras duró. Vamos a tener que ir hacia otra cosa. Esa es la discusión que tenemos que tener. Y hacia ahí debemos empezar a apuntar las cosas con las dificultades y los errores que tengamos en el medio para que la gente... Y ahí vuelvo a la chicana que me hiciste hace un ratito. En las ciudades donde este problema pasa, la gente anda en transporte público. Yo ando en transporte público en todos los lugares donde estuve y en Buenos Aires no saco el auto de la cochera. Sí, mucho más cómodo. Mucho no saco más el auto. Y más económico incluso a veces. Entonces, bueno, Tandil dejó de ser ese lugar donde si no parás en la puerta de la panadería no vas, porque no hay lugar. Hablando de temas de infraestructura, estamos, para aquellos que están en la radio, por supuesto lo están siguiendo en la pantalla, lo están viendo y lo conocen ya. ¿Te sentís un tipo conocido? Esa que está, otra chica. Sí, ahí hay una doble lectura en términos de yo, Estoy Juan Salceda, de mi vida en Tandil. Me considero un tipo que me conoce todo el mundo. Después, cuando miden la gente que mide la totalidad de todo, decís, che, hay un montón de gente que no te conoce. Bueno, obviamente, uno estuvo en un círculo, Tandil creció para otro lado, tiene mucha gente que viene de afuera, y a diferencia de la política, yo a veces hago un paralelismo, viste, con los seguidores de las redes sociales, que tenés los verdaderos y los que se inventan. Bueno, al que me conoce porque me conoce. Después la política te pone en un nivel de exposición donde la gente conoce tu cara, tu nombre, lo que haces, pero por ahí no te conoce tanto. Bueno, yo nací acá, viví acá, transcurrí mi vida social acá, mis clubes, mi colegio, mi viejo, he sido bicho de la calle toda mi adolescencia, mi juventud y hasta un poco más. Y he trabajado de médico acá, en el hospital, en todos lados, y a mi percepción decís, che, y tus amigos también, che, este te conoce, este te conoce, te conoce. Después cuando vas y tenés este zoom out de la política que mira y mina todo, obviamente que soy un outsider para la política y un montón de gente que no me conoce. Más los que no me conocen que los que me conocen. Corres a favor, por supuesto, no sé si vos creo que vas a conseguir, ¿no? Que contar con el acompañamiento nada más y nada menos de alguien que sí, que es totalmente conocido, visible y que incluso inmaculada imagen positiva después de 20 años, ¿no? Que no resulta todo un fenómeno. No es un dato menor. ¿Te gustará o no te gustará, digamos, a aquellos que están del otro lado? Pero es un dato indiscutible, digamos, que la imagen positiva del intendente Miguel Ángel Lunghi. Eso por un lado. Y la otra pregunta que te quería hacer, ¿cómo te sentís compitiendo con aquellos justamente que de hecho se están posicionando en esta elección porque se ven con chances de ser o de posicionarse nuevamente? De hecho ya compitieron con él, con el propio intendente Lunghi, para sucederlo. En el caso de Nicolini, en el caso de de Rogelio Iparraguirre y hasta también del mismo Gonzalo Santamarina. No, a mí Digo, como cabeza de lista. Sí, a ¿no? mí me ocupa la responsabilidad y que me hayan honrado con este lugar. Me ocupa mucho el radicalismo local y la gente que trabaja en el gobierno y la gente que milita y no trabaja en el gobierno, que es mucha más y que quiere que el radicalismo siga conduciendo. Y me ocupa mucho también la imagen del intendente y la forma en la que ha trabajado y la que se vinculó con los vecinos. Yo estoy mucho más pensando en eso que en los contrincantes. La verdad que no pienso en los otros candidatos, para nada. Ni tampoco pienso en el 2027 como piensan los otros candidatos. Yo creo que queremos hacer la mejor elección posible acá. Tenemos una lista muy buena, con muchos valores, con mucha gente que se suma a aportar ideas. Una lista que le muestra a la gente que el gobierno no se está mirando el ombligo, que no es un gobierno de nicho, gastado, que está mirando la chiquita de su propio espacio, sino que está abierto para que la gente venga y tire arriba de la mesa lo que tiene para aportar. Porque nosotros necesitamos llevar al Consejo Deliberante la mayor cantidad de concejales posible. Venimos a hablar del patético derrotero del boleto.
Entonces, para eso necesitamos. Yo no quiero ganar, yo quiero que entren la mayor cantidad de concejales posible al Consejo Deliberante para darle la herramienta a este gobierno de mirar para los últimos 2 años de gobierno del mejor intendente que tuvo la historia de Tandil con optimismo y pensar en la transición para lo que viene, porque nosotros queremos seguir gobernando. Estamos ya cerrando, pero 2 cositas no te puedo dejar de preguntar. Una, si vos también te ves en esa carrera y si depende mucho, todo muy volátil en este país, ¿no? Pero si depende mucho el resultado actual, por más que vos digas que no te interesa pensar el 2027. No me interesa y quiero ganar por la mayor diferencia posible. ¿Cómo no me va a interesar? ¿Tenés un cálculo cuánto? ¿4, 3, 5? No tengo ningún cálculo. No tengo ningún cálculo. No, pero, no tengo ningún cálculo porque... 4 dije 5 concejales. Hay una incertidumbre muy grande respecto del ausentismo, respecto de cómo impactan las cuestiones nacionales al territorio. Es muy difícil saber si el arrastre de la Libertad Avanza será tal y cómo impacta acá, como tan difícil de saber si la imagen del intendente Lungui se transfiere a su candidato en cuál medida. Y después tener la cuestión del ausentismo, que te modifica los pisos. Y después, bueno, es un escenario extremadamente difícil, quizá el más difícil para este gobierno. Sí. Y bueno, estamos en un momento de apatía política. Estamos en un momento de esto que ya dijimos y encima el peronismo va con una oferta unificada y todos los demás, hay 7 listas que compiten, no creo del mismo espacio ideológico, porque ya te vuelvo a decir que con la Libertad Avanza nosotros no tenemos nada, absolutamente nada que ver, pero a veces el electorado un poco parece que pudiera apuntar hacia ese mismo lugar. Entonces nosotros y además son los últimos 2 años del intendente al que siempre le quisieron ganar y no pudieron. Entonces obviamente que ahí hay una coyuntura de dificultad y encima los 3 candidatos son ex candidatos a intendente y el candidato del oficialismo es una persona que viene de afuera, que viene de la medicina, que viene de no hacer política, que nunca encabezó una lista. Entonces bueno, ahí es donde hay una incertidumbre. Yo quiero que ganemos, necesitamos que los tandilenses nos acompañen, porque Tandil tiene que seguir hacia ese rumbo. Y después, en función del resultado, de la expectativa o no expectativa, ¿qué va a pasar en el 2027? No lo sé. No creo que ganar me asegure ser candidato en el 2027, ni que perder me vete de ser candidato en el 2027. Creo que nosotros vamos a definir, me refiero a la Unión Cívica Radical de Tandil, como venimos definiendo hasta ahora, que es con una mesa, poner el nombre de junta promotora, en otro momento el comité, en otro momento usamos un sistema de tacha, lo que sea para elegir al candidato que mejor encarne las mejores posibilidades para que el radicalismo siga gobernando. Si me toca ser a mí en el 2027, estaré encantadísimo y honradísimo y me lo tomaré con toda la responsabilidad con la que siempre hago las cosas, y si me toca acompañar, acompañaré, que es un duelo que a algunos candidatos les cuesta hacer. Julio de Chiribetti acá lo dijo, que lo quiere o lo proyecta el propio intendente Lungui. No dijo eso, no empecés. Lo dijiste. Dijo, mira, tengo testigos. Yo estaba, está grabado. Está grabado. Estaba escuchando. Para él Estaba escuchando yo en vivo, porque ya saben que los escucho. Y después los escuché al otro día cuando ustedes hicieron también como un descargo, como un... estamos hablando de que, según mi interpretación y la de muchos, es que lo quiere, proyecta como que va a seguir después de ser intendente como presidente incluso del Sistema Integral de Salud Pública. Ahí está, lo dije. No es tu interpretación, porque vos sos un tipo inteligente, los dos lo son. Y lo dijo metafóricamente. Lo que sí te digo, para que vean que los escucho, que no solamente lo escuché a Julio, que después lo escuché al otro día a ustedes hacer el descargo, sino que escuché la nota hermosísima que tuvieron con Juan Pablo. Y me parece que lo que dijo Juan Pablo... ¿Te acordás lo que dijo Juan Pablo o no? Sí, no hay que dejarlo de lado, por supuesto. No dijo eso, no te acordás, mirá cómo te tomo examen. No, lo que dijo Juan Pablo me parece que encarna mejor eso. El intendente, cuando deje de ser intendente, seguramente va a ser un hombre de referencia para quien venga atrás. Sea para quien presida el Sistema Integrado de Salud, como para quien sea intendente. Entonces, Julio creo que en esa metáfora quiso decir algo que todos sabemos que va a pasar, que es: el intendente no se va a ir a la casa. No se va a ir a tejer o a hacer crucigramas, porque no está en su esencia, en su ADN. Se nota ahora en la campaña, ¿no? Estaba hasta recién repartiendo boleta conmigo, hasta recién. Casi llego tarde, culpa del intendente, que me decía, vamos negro, que falta esta cuadra, y volvemos. Bueno, digo, eso es lo que nosotros queremos plasmar, porque lo vemos al intendente con esa fuerza para. No creo
que él tenga que ocupar un lugar específico, pero lo que sí sé es que en el lugar que sea que ocupe, seguramente va a ser el hombre de consulta para nosotros. Para mí, sin duda. Juan, querido, gracias por esta charla linda que tuvimos y seguramente nos quedan muchos temas, obviamente, para abordar, porque, digamos, lo que compete al Consejo Deliberante es mucho. Tal vez, incluso antes de cerrar la campaña, podemos tener alguna llamadita. Algo Mañana vengo, no hay problema. tener otros temas más, sin chicana, no voy a tirar más chicana. Listo, ya está. Me retó, no tiro más chicana. Un gustazo, Juan, Lo y mismo bueno, digo. siga con el recorrido de la campaña, por supuesto, y nos vamos a estar conversando sin dudas. ¿Cuándo es la veda ya? ¿El jueves será la veda? ¿Es jueves o viernes? No sé cómo es. ¿Tienen un cierre, perdón? El 4 cierra la campaña, ahora ya terminan, voy a usar las palabras de Julio, acciones de gobierno tendientes a la captación del voto. Mirá. Todo ese nombre, ¿viste? Ya me lo aprendí de tantas veces que lo dijo. ¿Cuánto humo tiene? Tantas veces que lo dijo en un plenario. No, sí terminan, para los que somos gobierno, sí. Y nosotros somos muy respetuosos de eso. Sí, otros de no que tanto. otros no tanto, de que las acciones de gobierno son acciones de gobierno y que las acciones partidarias son partidarias. Pero termina eso y el 4 termina la campaña, sí, la veda creo que empieza ahí. ¿Algún acto, algo para el cierre? No sé. Lo estamos planeando, sí, vamos a hacer algo. Mañana tenemos de paso para muchos correligionarios que hay en Tandil. Mañana tenemos un plenario en el comité, el último plenario de campaña, donde vamos a estar diciendo un poco el músculo, el rastrillaje, hacia dónde vamos, cómo estamos, qué es lo que tenemos que hacer, la fiscalización, el territorio, y después vamos a preparar algo de cierre que no creo que sea un acto, seguramente será algún otro tipo de formato como lo venimos haciendo. No somos de hacer actos de clausura, más de lanzamiento.